Lucía, habitualmente se dice que el año electoral es un año que desde el punto de vista parlamentario está muerto. El gobierno tiene pocas posibilidades de avanzar en nuevas leyes o en nuevas propuestas. Este año, ¿tenés previsto que se traten nuevas leyes, que ingresen algunos temas nuevos al debate político? Sí, se dice eso. Pero vos fíjate que el proyecto de Botnia ingresó en febrero del año que terminó la legislatura de Valle. Así que hubo que votar, porque si bien el último año la legislatura va de marzo a septiembre, después del periodo electoral se puede levantar el receso. Claro, después del balotaje. Hasta el primero, octubre, hasta el 15 de 3 febrero. meses más tenés. Hasta el 15 de febrero del otro año. Ahí yo recuerdo que entró y se discutió aquello de si se le daba zona franca o no. Quiere decir que, te digo para mencionar algo importante que pasó. Yo creo que nosotros tenemos algunas cosas para rematar, como es la Carta Orgánica de las Fuerzas Armadas, que es lo que complementa el tema del servicio de retiro, porque la reforma del servicio de retiro, si no se modifica la Carta Orgánica, no funciona. Eso es un todo, eso hay que cerrarlo. La ley de partidos, hay que cerrar la ley de partidos, tiene media sanción, prácticamente por unanimidad en una Cámara. Sí, pero no se aprobó en la otra. No, pero no se llegó a tratar. Lo que no salió en aquel momento fue el levantamiento del receso. Así que ahora vamos a trabajar a ver si la sacamos. Pero vos pensás que todavía hay posibilidades de que se trate. Sí, vamos a trabajar para eso. Aquí si lo logramos o no, veremos. Hay que alinear a Darío Pérez. Bueno, hay que conversar con todos. Es un problema de conversar. Es decir, cada vez la realidad no es una cosa tanto de Uruguay, que en esas mediciones que se hacen quedó como el país con la democracia más firme o mejor de los países latinoamericanos y el número 15 en el mundo. Esto hace a esas cosas, no es todo, es un pedacito, pero así que yo creo que no, que cada vez se pide más tipo saber cómo se financian las campañas, cómo es el mecanismo, porque eso tiene que ver con la oportunidad, que yo creo que es lo que no entendió Darío. ¿Cuál es la oportunidad? ¿No? Esos grupos que han aparecido en todo el continente vinculados a sectores religiosos han tenido ciertas financiaciones. Bueno, no pasa nada que lo financien, pero que sea transparente. Pero no te preocupa con claridad cómo es la cosa. ¿No te preocupa este surgimiento de candidaturas que tienen el apoyo de Dios, que se lanzan incluso en misas? Sí, me preocupa en el sentido que yo creo que el gobierno, el Estado deben ser laicos. Considero que Uruguay en sus definiciones está muy bien. Es un gobierno laico y la Constitución habilita libertad de culto. Es decir, el ciudadano como tal puede hacer lo que se le cante y creer en lo que quiera. Pero el Estado no está vinculado a ninguna creencia. Por tanto, esas corrientes que han aparecido aún en Uruguay, que es el país más laico de Latinoamérica, por suerte, y gracias a Valle y Ordóñez, y apareció aún acá apareció. Me preocupa, sí, pienso que no va a tener demasiado desarrollo, porque hay algo muy de mucha tradición, de mucho peso en Uruguay sobre la laicidad, y creo que no es positivo. Ningún gobierno confesional ha sido bueno. No, probablemente. Y Lucía, además de la Carta Orgánica de los militares o la Ley de Financiamiento de Partidos, ¿existe la posibilidad de tratar algunos nuevos temas?
Algunos temas nuevos que se van a tratar. Bueno, nosotros tenemos dos tipos de proyectos, temas que hay que cerrarlos, que están a medio camino, diríamos, y temas nuevos. Por ejemplo, de la penúltima rendición de cuentas había quedado un problema de los afrales del puerto. Ese tema se ha ido prorrogando y la senadora pasada estuvo trabajando mucho y vamos a presentar una ley de zafrales eventuales, pero que abarque mucho más que el puerto, porque el trabajo zafral y el trabajo eventual es una peculiaridad del mundo del trabajo que no está normada. Entonces esa normativa sería muy importante que quedara aprobada. En estos 2 años que llevas ya como presidenta, como vicepresidenta de la República, como presidenta de la Asamblea General, ¿cómo ha sido tu relacionamiento con el resto del sistema político, con los sectores de la oposición, tomando en cuenta de que asumiste a partir de la renuncia del vicepresidente? Sí. Yo asumí en una situación no deseada. No hubiera deseado que nunca se hubiera producido esto. Es decir pero la vida tiene su devenir, sucedió, y entonces yo traté de que esa circunstancia dañara lo menos posible el Poder Legislativo y el gobierno en general, pero sobre todo el Poder Legislativo, que es donde tengo la responsabilidad. Y en ese sentido, por ejemplo, yo podría haber cambiado todos los cargos de confianza política. Pero ¿mantuviste? No, yo decidí mantener, porque era el mismo partido, eran compañeros de confianza política, y decidí mantener los mismos y trabajar con ellos. Aunque algunos no los conocía totalmente porque, bueno, venían de otras tiendas, pero me pareció que era lo más sano para el organismo. Y mantuve todos los lunes religiosamente la coordinación de partidos, que había venido deteriorándose un poco por razones políticas. Esa coordinación de partidos, aunque a veces no haya un tema fuerte para tratar o discutir, tiene la virtud de un encuentro semanal con la composición de la Cámara de Senadores. Hay un partido que no está allí, que es la Unidad Popular, porque no tiene representantes. Pero de todos modos, como también coordiné durante todo el año con el presidente de la Cámara de Diputados, de algún modo estuve coordinando con todo el sistema. Esto hace no solo a una cuestión administrativa, de fluidez de los temas, de coordinación de algunos aspectos y demás, sino porque se hablan siempre cosas políticas. Ahora, hubo algo que no pudimos solucionar, fue más complejo, y fue la posibilidad de llegar a un acuerdo para elegir al ministro de la Corte que había que elegir, y entonces operó el mecanismo de la antigüedad. Lucía, ¿cómo anticipás este año electoral desde el punto de vista de la campaña política? ¿Pensás que va a estar muy poblada de golpes bajos, de fake news, de esa especie de campaña, digamos, un poco sucia, que ha caracterizado los procesos electorales de los últimos años en América Latina? Yo creo que va a ser completamente distinta a las que yo he vivido. Y he vivido unas cuantas. Completamente distinta, porque estamos en otro momento. Y la civilización de Internet, la cultura de Internet, no tuvo tanto peso en la campaña anterior. Ya había mostrado unas puntas, pero en esta se va a desplegar con mucho más fuerza. Entonces, eso que es un elemento muy positivo desde un punto de vista, puede ser muy negativo desde otro, porque produce la reproducción de las falsas noticias,
de, de- de alarmas, de verdades a medias, y después es bastante complicado que la red fluya en un desmentido. Es una cosa muy difícil y además está amparada por el anonimato. Y si bien uno puede hacer una denuncia, yo he hecho varias denuncias de la utilización de mi nombre, y hay todo un mecanismo con AGESI, con el crimen organizado y demás, y se llega y todo, es complicadísimo. Entonces, en el fragor de una campaña se tiende a dejar pasar. Entonces, suceden cosas increíbles. Cuando descontextualizás una exposición de una persona y le tomás un pedacito, lo podés usar para cualquier cosa. En realidad estás usando una cosa verdadera, pero en un contexto distinto, y el sentido cambia. Eso fue lo que hizo aquel que había sido diputado colorado, Abdala, con un pedacito de una nota de Pepe en donde él, refiriéndose a otra cosa, dijo lo de, como te digo una cosa, te digo la otra. Pepe no se dio, no quiso, dice no pasa nada, no vale ni la pena desmentir eso. Bueno, lo han usado hasta el cansancio, todos saben lo que están usando, les vino bien. Eso es una anécdota pequeña y que en realidad no incidió, porque a pesar de eso se ganaron las elecciones, está multiplicado porque además cada vez hay más gente en ese mundo, diríamos. Entonces yo creo que ahí, y sobre todo para los que tenemos mi edad, porque yo soy una persona que estoy, diríamos que fuera de cultura en esto, hay todo un mundo nuevo que hay que manejarlo muy bien. Después está todo esa cosa tan peculiar que a mí me cuesta entenderla y explicarla, porque creo que yo no soy sociólogo, pero la gente en su perfil, cuando quiere mostrarse al mundo, primero quiere mostrarse al mundo públicamente, entonces se hace un perfil y organiza un montón de datos, y como esos datos, porque no hay nada secreto en este mundo, el otro día decían que a través de los celulares de Huawei se espiaba, a través de lo de Samsung, ¿qué? A través de lo de Nokia, ¿qué? Son todos, en todo caso. Si se espía, son todos, en todo caso. Entonces hay todas unas campañas dirigidas a lo que tú quieres escuchar, necesitas oír, porque la propaganda empieza a ser personalizada, como la atención en un banco, personalizada. Eso es algo completamente nuevo para los que somos viejos en la militancia política, completamente nuevo, va a estar fuertemente en esta campaña. Así todo, yo no sigo creyendo que el contacto directo con la gente es la herramienta más valiosa en política. Es trabajosa, supone caminar mucho, pero Uruguay es un país pequeño y los uruguayos somos 3,5 millones. El que no lo hagan, que tú digas, bueno, en un país como Brasil, con las semejantes dimensiones que tiene la cantidad de población, alguien no pueda plantearse eso, lo puedo entender. Pero en un país como Uruguay no tendría explicación. Así que creo que esa herramienta sigue siendo muy valiosa, como los extremos de algo, ¿no? Algo muy tecnificado, algo bastante artesanal, ¿no? Hay un hermosísimo soneto de Benedetti que hablando de la tecnología y de la comunicación tecnológica, dice al final, la última frase, no me acuerdo todo de memoria, me sigo quedando con el viejo beso artesanal. Y yo creo que esas dos cosas hay que mantenerlas. Después en el medio
pasarán muchas cosas. Además, el público ha cambiado. Hay mucho menos gente que ve televisión abierta, la generación joven prácticamente nadie, incluso el cable ha cambiado la forma de mirar cable y lo que se ve, y en realidad lo que se mira más es internet. Entonces, y lo que nos da internet de tiempo real y de todo está relacionado a un mundo global, hace que la política se vea, tenga una cantidad de ingredientes que no estaban en las campañas anteriores. ¿Te preocupa hay que mirar, vuelco? Perdona que tengo una cosa Sí. más, hay que mirar aquella vieja película de Handler y Hugo Live, Elecciones, que representaban las elecciones de los años 50 de Uruguay. Y nos reímos cuando la vimos, parece una cosa, pero eso era lo que pasaba. Bueno, lo que ha pasado ahora... Me acuerdo de esa película de Handler porque creo que está Chicotazo en un caso repartiendo una vaca. Sí, no, mirá, vale la pena mirarla. Yo viví esa época, yo la recuerdo. Era fácil la campaña Claro. porque iba carneados una vaca Sí. repartida. No, era juntaba los votos. Y entonces con no el asado. existía todo ese mundo, el mundo virtual en el que estamos viviendo no existía. Por eso digo, iba a ser dura, iba a ser difícil la campaña, porque el contexto se ha ido muy a la derecha, ¿no? Sí, muy a la derecha, y el contexto no solo en Latinoamérica, ojo, porque hay que mirar lo que está pasando en Europa y en otros lugares, ¿no? Y además de irse a la derecha en el discurso, se ha ido a la derecha en la práctica, porque se podía, por ejemplo, esperar a ver qué hacía Bolsonaro de lo que dijo que iba a hacer, pero arrancó el gobierno y arrancó con todo, ¿no? Sí. Da la sensación... A mí, contrariamente a lo que dicen en algunos, pero todo el mundo es libre de pensarlo lo que quiera, lo que más me preocupa, porque creo que es lo más grave, es todo lo que pueda pasar en la Amazonía. Ahí viven 20 millones de personas, en la Amazonía viven 20 millones de personas. Más allá de que es una reserva gigantesca, y es el pulmón de América Latina y uno de los pulmones del mundo, hay una cantidad de población autóctona que va a ser tremendamente impactada. Sí, ya ahora mismo las tierras se las sacaron a la Fundai, que era la que los daba. Por eso. Y eso no solo va a tener consecuencias humanas, ambientales, laborales, de migraciones, porque la persona que le sacan su hábitat migra, etcétera. Es una de las cosas más preocupantes. Va casada con el haberse salido del acuerdo climático, que si bien son acuerdos precarios, menos mal que están, porque aunque sea para un poquito sirven. Y el migratorio está también. Es decir, Brasil, que es un país que es un crisol de razas. Si hay un país que es un crisol de razas, es Brasil. Entonces, eso me preocupa mucho, porque ahí hay una cosa muy de fondo que después que se destruye, tú puedes recomponer una economía y pagas probablemente un precio social, pero tienes la chance de recomponerlo. Pero puedes recomponer un medio ambiente, una biodiversidad hasta su última consecuencia, yo no lo sé. No. Me parece que después hay daños que quedan. Por eso es una de las cosas que más me preocupa. Ayer asumió en Venezuela Nicolás Maduro, pero simultáneamente en la OEA tomó la decisión de no reconocer el gobierno. Creo que es la segunda vez que pasa eso en la OEA. También en enero, pero el año 62 habían expulsado a Cuba acá en la conferencia de Punta del Este, y ahora claramente hay una posición casi de expulsión hacia Venezuela, ¿no?
¿Te parece que hay un peligro militar en la zona, en la región? Yo no me atrevo a ser tajante en esta respuesta, porque la guerra, las invasiones y todo ese tipo de cosas también han cambiado. Hoy te hacen la guerra por computadora y a distancia. Hay muchas formas de aislar, de agredir y de Hay incidentes que no... de incidir en una realidad, ¿no? No necesariamente es aquella vieja imagen que los que somos veteranos recordamos de invasiones. Tengo en mi cabeza bien clara la invasión a Santo Domingo. Esa imagen no creo que sea esa la imagen que va a estar. Porque hay un manual de desestabilizaciones que se viene aplicando en muchos lados, y después hay una cantidad de factores, desde factores económicos hasta factores biológicos. Hay todo tipo de cosas que están sucediendo en el mundo, no necesariamente en Latinoamérica. A Inglaterra le están haciendo una guerra sorda con los drones en los aeropuertos. ¿Qué es eso? No sé. No, pero uno se tiene que hacer la pregunta, no te digo que me dé la respuesta. Es decir, que el mundo tiene unos cambios que ahora, en realidad, me parece que la OEA se equivoca en el sentido de que la OEA tendría que ser un organismo que estuviera trabajando por darle una mano a Venezuela para salir de la crisis económica, que es lo más grave que le está pasando. Hay una conducta de cerco diplomático, sí, amenaza, bloqueo económico, más bien. Hemos visto que todas las veces que se cerca un país o se lo invade, como en el caso de Libia, se lo invade con el pretexto de que allí hay un dictador, y finalmente lo que había además era un petróleo, ¿no? Después, años y años y años, permanece una situación de inestabilidad y tiene un precio en vidas y en retraso de una sociedad que no está medido. Lo vimos en Libia, lo vimos en Irak, lo vamos a ver en Siria, que todavía no terminó el conflicto, pero lo estamos viendo. El Líbano, que lo dejaron bastante desahuciado. Es decir, que yo no desearía eso para ningún país latinoamericano. Y la apuesta del diálogo es lenta y es larga, sí. Estoy totalmente de acuerdo que es lenta y es larga. Pero si se pone toda la voluntad de un organismo importante, como puede ser OEA o como puede ser Naciones Unidas o algún organismo de eso, yo creo que no es imposible, no es una misión imposible. Y el principio de autodeterminación y soberanía es un principio importante, porque los líos que tienen los venezolanos no los voy a arreglar ni yo, ni los paraguayos, ni nadie. Los líos de los venezolanos, si no los arreglan ellos, no se los va a arreglar nadie. Hizo un gran esfuerzo Santo Domingo y en realidad habría que felicitarlo a Danilo Medina, al presidente dominicano, que se jugó por y estuvo a un centímetro de y se supone que la oposición iba a firmar, iba a participar, pero algo pasó. Algo pasó. De una noche, eso dijo Zapatero, algo pasó de una noche para otra. Claro, pero estuvieron ahí, a un centímetro de concretar algo, y tuve oportunidad de hablar con el presidente de Santo Domingo, que lo encontré en una de estas misiones que he tenido que suplir al presidente, y me decía que ellos habían puesto todo, porque se dan cuenta
que para la zona, ellos están mucho más cerca de Venezuela que nosotros, ¿no? Que para la zona del Caribe hubiera sido fundamental una salida así. Y la verdad que le creo que hayan puesto todo, pero jugó algo que yo no sé qué fue, que impidió. Fue. Bueno. Gracias, Lucía, por recibirnos esta mañana. Bueno, gracias a ti.